Economía en Breve número 165, en el que comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos con la pandemia de coronavirus que sigue extendiéndose por el mundo, superando ya los 680,000 infectados con más de 32,000 defunciones, mientras que China ya logró detener el contagio. Ahora es Estados Unidos el país con más contagios, seguido de Italia, España, Alemania y Francia. En México ya se alcanzaron los 848 casos confirmados a la mañana de este domingo 29 de marzo, aunque como pueden ver aquí en esta tabla los contagios confirmados se están comportando de forma diferente, mucho más lenta a otros países. La explicación más plausible a este comportamiento es que no estamos midiendo con la misma intensidad que los otros, como podemos ver en esta otra gráfica, ya que mientras países como Corea del Sur, que lograron detener la expansión del contagio, aplicaban 6,148 pruebas por cada millón de habitantes, u otros que están viendo dispararse la epidemia, como Estados Unidos, aplicaban 313.6 por cada millón, en México se han aplicado solo 2.1 pruebas por cada millón de habitantes. Si esta explicación es correcta, entonces tendremos un problema mucho más severo que otros países. Los efectos económicos de la pandemia ya comenzaron a observarse en los indicadores, como verán en esta gráfica que les presenté, por cierto, la semana pasada, con las reclamaciones iniciales por seguro de desempleo en Estados Unidos. Noten la escala de la gráfica que va de las 200,000 a las 450,000 y vean cómo cambia la escala para graficar el brinco hasta 3,283,000 solicitudes de la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional advirtió en la semana que estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia se ha convertido en una crisis económica y financiera. Con una parada súbita de la actividad económica, la producción global se contraerá en el 2020. Añade que debe darse prioridad a un apoyo fiscal dirigido a los hogares y negocios vulnerables para acelerar y fortalecer la recuperación en 2021. Señalan que acciones fuertes y coordenadas de política, incluyendo a nivel multilateral, son clave para superar esta crisis global y que están listos para utilizar su capacidad financiera por $1 billón en español de dólares para apoyar a sus países miembros. Los mercados accionarios en el mundo rompieron su racha descendente y presentaron ganancias sustanciales en la semana, con nuestro promedio de 10 mercados accionarios subiendo 8.64%. En esta siguiente gráfica pueden ver la magnitud del rebote, a pesar de la cual los mercados se encuentran todavía muy lejos de los niveles que alcanzaron antes de que comenzara toda esta turbulencia. Los mercados comenzaron a reaccionar positivamente ante la expectativa de un paquete de apoyo fiscal sin precedentes en Estados Unidos, que finalmente fue aprobado por el Congreso por un valor estimado de $2.2 billones. El paquete fiscal está compuesto por 4 acciones principales: cubrir los gastos extraordinarios de salud, dar transferencias de efectivo a la población, instrumentar programas de préstamos a pequeños negocios y dar asistencia a las industrias más afectadas como las aerolíneas. Nuestro tipo de cambio reaccionó de forma favorable, al igual que muchas otras paridades cambiarias, a las medidas de estímulo en Estados Unidos, como pueden ver en esta gráfica, apreciándose 4.6%, pero permaneciendo por arriba de los 23 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario, que pueden ver aquí, se iba recuperando en línea con los demás, pero el ajuste del viernes fue mucho más pronunciado por el balde de agua fría que representó la baja en las calificaciones crediticias de la agencia Standard & Poor's. Esta rebaja ya era ampliamente anticipada por analistas y mercados, como lo hemos señalado aquí en este programa, pero lo que no se esperaba es que se mantuviera la perspectiva negativa a la calificación. La agencia explica que esperan un impacto pronunciado en la economía mexicana de la combinación de choques del COVID-19 y de menores precios del petróleo en el mercado internacional. Señala que aunque estos choques son temporales, empeorarán la ya débil tendencia de crecimiento económico en 2020 a 2023 como reflejo de una baja confianza en el sector privado y una pobre dinámica de la inversión. Refieren que la perspectiva es negativa, lo que indica el riesgo de que una nueva baja en los próximos 12 a 24 meses pueda ocurrir como resultado de una ejecución dispareja o inefectiva de la política, el debilitamiento potencial de las finanzas públicas como reflejo de la difícil elección entre apoyar el crecimiento del PIB dada la baja recaudación no petrolera y la creciente presión en Pemex, que es un pasivo contingente potencial
para el soberano. En esta tabla pueden ver las calificaciones del gobierno y de Pemex en las escalas de las 3 principales agencias calificadoras del mundo y cómo todavía hay un escalón antes de perder el grado de inversión para Standard & Poor's. El problema es que la calificación de Pemex está a punto de perder el grado de inversión para la calificadora Moody's, lo que muy probablemente ocurrirá en los próximos meses. Han comentado que será más o menos por ahí de junio cuando venga la siguiente acción de la calificadora. El grado de inversión es muy importante porque muchos de los grandes inversionistas institucionales tienen mandatos que los obligan a tener deuda solo de grado de inversión por al menos 2 calificadoras globales y tendrían que vender sus posiciones si se pierde, ocasionando mayores costos de financiamiento y mayor presión sobre el tipo de cambio en nuestros mercados financieros. Los Credit Default Swaps, que reflejan la probabilidad de un incumplimiento y son el costo de asegurarse ante ello, se dispararon sustancialmente, como pueden ver en esta gráfica, tanto para la deuda de Pemex como la del gobierno federal. Pasando a los indicadores de la semana, el indicador global de la actividad económica, que refleja algo así como el 95% de la producción, se contrajo 0.8% real anual en enero, comenzando el año con el pie izquierdo. Sus principales componentes que pueden ver en esta gráfica se contrajeron 1.6% real anual en el caso de la industria, en las barritas, que ya suman 15 meses con contracciones, y 0.5% en los servicios en la línea azul. Por otro lado, la inflación de la primera quincena de marzo fue 0.11%, justo en línea con lo esperado en el mercado, mientras que la inflación subyacente fue 0.16%. Con estos resultados, la inflación general anual se ubicó en 3.70% y la subyacente en 3.60%, en ambos casos dentro del rango aceptable, pero más cerca del límite superior. La inflación bajó en parte por la ayuda que tuvo de los componentes de frutas y verduras y de los precios energéticos, como pueden ver aquí. De los principales renglones al alza destacaría el de loncherías y similares, que ha venido siendo de los que mayor incidencia tiene en los últimos meses y alcanzó una tasa anual de 6.11%, posiblemente reflejando los incrementos a los salarios mínimos. En esta gráfica puede verse cómo la inflación y sus principales componentes están convergiendo a un nivel cercano al 3.6% anual, pero este comportamiento se verá seriamente afectado por los efectos de la pandemia. Por ejemplo, es de esperarse que muchos precios de productos básicos comiencen a aumentar por arriba de la inflación general, como ya es el caso de la tortilla en los últimos días. Por otro lado, la tasa de desocupación registró en febrero un nivel de 3.57%, bajando un poco respecto a enero, como podemos ver en esta gráfica, pero siendo la mayor para un mes de febrero en 4 años. Cabe recordar que este indicador se construye con base en una encuesta y refleja el porcentaje de la población económicamente activa que no trabajó por lo menos 1 hora a la semana, pero estaba buscando hacerlo. También tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de febrero, que pueden ver en este cuadro resumen, destacando una caída sustancial en las exportaciones petroleras, pero un crecimiento positivo en las exportaciones de manufacturas. Por el lado de las importaciones se observaron caídas generalizadas, destacando la notable contracción en las de bienes de capital, lo que quiere decir que la inversión sigue desplomándose en nuestro país ya hacia el segundo mes del año. En esta siguiente gráfica puede verse cómo ha cambiado la tendencia de las importaciones respecto a las exportaciones, lo que quiere decir que nuestra economía sigue debilitándose. En esta siguiente gráfica puede verse la notable caída en las importaciones de bienes de capital, que supera por mucho la caída observada en las importaciones de bienes de consumo, nuevamente señales de debilidad en nuestra economía. En la semana que inicia tendremos todavía bastante información en México, de la que destacaría los resultados de la encuesta de expectativa realizada por el Banco de México a los analistas del sector privado, que traerá seguramente una reducción muy significativa en los pronósticos de crecimiento para este año, así como incrementos también en los pronósticos de tipo de cambio y de inflación, aunque en menor medida en este último caso. Las cifras de finanzas públicas y actividad financiera y remesas de febrero todas nos servirán para terminar de ver cómo se encontraba la economía antes de que comenzaran las medidas de aislamiento. En Estados Unidos tendremos ya
cifras de marzo, destacando el reporte de empleo, pero también los índices ISM, que seguramente comenzarán a mostrar serios efectos derivados de las medidas para atender la emergencia de salud del coronavirus. Por cierto, en las próximas semanas entraremos en un periodo de muy escasa visibilidad en términos de estadísticas económicas, ya que las actividades para recabarlas y construirlas se verán seguramente afectadas, por lo que será más difícil todavía tener una buena lectura de lo que está pasando. A lo mejor vamos a tener un par de meses así con esta escasez de estadísticas oportunas. Vienen tiempos complicados para la economía de México y de muchos otros países y será necesario que las autoridades económicas logren articular una respuesta adecuada para evitar que el mundo caiga en una nueva depresión económica. Lo que se ha hecho hasta el momento en países como Estados Unidos o en otros de Europa busca proveer alivio a sus economías, pero el problema es de naturaleza global, por lo que su solución también debe ser de naturaleza global, lo que puede representar, por cierto, una oportunidad única e histórica para la humanidad. La interrupción de las diferentes cadenas de producción y los impactos en las cuentas de deudas y ahorro de las personas, empresas y países será muy difícil, si no imposible, de corregir con medidas únicamente locales. Hace falta una verdadera coordinación internacional en la política económica, lo que requiere necesariamente el extender la cooperación entre los países, incluso entre los que no están en los mejores términos en estos momentos. Es difícil vislumbrar por ahora la solución concreta para evitar un periodo prolongado de estancamiento, desempleo y serios problemas sociales, pero hay ciertos elementos que debe de incluir esa solución, entre los que destacan comenzar por emplear un lenguaje de entendimiento, dejar de buscar culpables, terminar con las medidas proteccionistas, restablecer los canales de comercio, facilitar los flujos de trabajo y capital, revisar la regulación para alinear los incentivos de las personas y las empresas hacia la generación de prosperidad en los países. Es tiempo de que los líderes del mundo asuman su papel y comiencen a actuar de forma responsable y coordinada, haciendo a un lado las diferencias en beneficio de sus propias poblaciones y de todo el mundo. A lo mejor es un buen momento para revisar temas como por ejemplo el Brexit, que de alguna forma no tiene sentido en un mundo que cada vez está más globalizado y como lo estamos viendo ahorita con los problemas generados por esta pandemia. Y con esto terminamos este programa número 165 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias, muy buena semana y cuídense todos, por favor.